por participar en este encuentro, que es parte de un ciclo de encuentros sobre economía social que organizamos desde el Centro de Estudios de Economía Social de la UNTREF, en el marco de la cuarta semana de la economía social y solidaria que organiza la red de universidades de economía social y solidaria de Argentina. Es el cuarto año consecutivo que durante una semana entera todas las universidades que tienen actividades, proyectos, distintas propuestas formativas, organizan distinto tipo de actividades. En las primeras semanas fueron fuertemente con una modalidad presencial, ahora en este contexto, bueno, con una carga virtual importante, para poder visibilizar y promocionar todas las universidades juntas este campo de economía social y solidaria. Además, este ciclo de encuentros que organizamos desde el CES, lo hacemos también desde el curso de posgrado en Economía Social y Solidaria que dictamos desde la universidad hace 18 años. El próximo año, en el 2022, vamos a dar inicio a la edición 19ª. Por eso nos interesaba también poder contar brevemente sobre este curso de posgrado, que desde el 2003 tiene una modalidad virtual y se propone fortalecer a las entidades de la economía social y solidaria, y es por eso que, digamos, podemos analizar este sector, y luego el curso de posgrado se introduce en los distintos tipos de organizaciones, pudiendo entender las singularidades de cada una de ellas y fuertemente trabajar a partir de ejemplos concretos. Es un curso donde articulamos fuertemente la teoría con ejemplos concretos, con casos prácticos, invitando a distintos tipos de referentes que participan en estas organizaciones para que quienes están en la cursada puedan conocer las dificultades, cómo se organizan y cuáles son los objetivos que desarrollan a partir de estas organizaciones. Es un curso de posgrado que dura 9 meses, como decía, es totalmente virtual y tiene 2 grupos de destinatarios. Por un lado, lo pueden realizar personas que cuentan con una titulación universitaria y van a acceder al certificado de curso de posgrado, y por otro lado, lo pueden realizar también personas sin título universitario, pero sí que puedan tener una experiencia de al menos 5 años en alguna organización de la economía social, como una cooperativa, una mutual, una asociación civil sin fines de lucro. Por lo tanto, es un curso, como decía, fuertemente práctico, que dura 9 meses y también se articula con la maestría en Economía Social, Comunitaria y Solidaria que desarrollamos desde el Centro de Estudios, que también es virtual, de modo que quienes finalizan el curso de posgrado puedan tener el reconocimiento de algunas asignaturas de esta maestría. Quedan invitados a conocer un poco más sobre esta propuesta. La inscripción se encuentra abierta ya para el año próximo, que la cursada comienza a mediados de abril 2022. Vuelvo al ciclo de charlas. En la de hoy, a cargo de Jorge Bragulat, se va a trabajar sobre economía social y desarrollo local con 2 invitados, y sepan que los próximos 2 miércoles continuamos con este ciclo de charlas. En la próxima vamos a conversar sobre economía social, servicios de proximidad y redes, contando con la participación de Elsa Miori, que nos va a contar la experiencia de la Cooperativa de Cuidados de Mar del Plata y la red de cooperativas de cuidados de la Argentina. Y por último, el siguiente miércoles vamos a conversar sobre economía social y comercio justo. Así que bueno, les damos la bienvenida nuevamente.
Jorge Braulat es el director del Centro de Estudios de Economía Social y bueno, tiene a cargo ahora la parte introductoria, conceptual, quien va a presentar luego a los invitados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marina, muchas gracias a todos por estar presentes. Un agradecimiento especial a los dos invitados que les voy a presentar, que van a contar su experiencia. Y yo simplemente hacer una introducción en la línea que dijo Marina, que estas son 3 charlas que tienen relación con el curso de posgrado que realizamos durante cada año en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y hablar así genéricamente sobre el tema de la economía social y desarrollo local con una pequeña introducción conceptual y, como decía Marina, después para volcarnos a los ejemplos concretos como una demostración clara de lo que se intenta describir desde un lugar teórico tiene aplicación. A veces cuando hablamos de economía social y sobre todo cuando hablamos de cooperativismo suena a utopía y todo el mundo dice, los que no están metidos en el tema, dice esto es tiene muy buenas intenciones, pero realmente se necesita un tipo de individuo especial como para poder llevarlo a cabo. Entonces nosotros tenemos la obligación de saber teorizar, pero saber poner ejemplos prácticos de tal manera de cumplir las 2 premisas. El cooperativismo y la economía social tiene sustento teórico como para seguir creciendo y el cooperativismo y la economía social tienen sustento práctico como para seguir creciendo porque es una realidad, no solamente una realidad local en Argentina, sino en todo el mundo. Nosotros trabajamos preferentemente con la realidad latinoamericana en una utopía estratégica de juntarnos como pueblos en algún momento de una manera mucho más estrecha, de estos vínculos fraternales, de afecto y de cariño, sino en vínculos económicos, sociales y culturales más profundos. Para ir a algo un poco concreto, manteniendo la base teórica, decir que para nosotros en el curso de posgrado hacemos hincapié dentro de la economía social, como decía Marina, en las distintas entidades que para nosotros componen la economía social y que tienen la característica de ser entidades sin fines de lucro y entidades de gestión democrática. Cuando hablamos de entidades sin fines de lucro, nos estamos refiriendo a que el excedente que necesariamente deben tener estas entidades, sea cual sea, es para seguir creciendo y no un excedente para hacer la remuneración al capital, como es las entidades sin fines de lucro. Donde la remuneración, cuando el excedente o el beneficio o la ganancia va a parar en proporción al capital que se aportó, estamos en presencia de una entidad lucrativa, de una entidad de capitales. Una entidad que asocia capitales, en cambio, nosotros hacemos hincapié en las cooperativas, en las mutuales, en las asociaciones civiles, en los clubes, en las cooperadoras, en las bibliotecas populares, que asocia a personas. En algunos casos en particular con las cooperativas, esas personas deben hacer un aporte de capital, pero a la hora de la remuneración y de la retribución, el capital, si tiene, si acaso, alguna remuneración, es una remuneración fija y no una remuneración proporcional al capital. Es decir, no es lo mismo asociar personas que asociar capitales. Y cuando hablamos de asociar personas y organizar entidades, automáticamente decimos que las personas se organizan en lugares concretos y determinados. Y por lo tanto, esas personas que se asocian en lugares concretos y determinados viven en ese sitio y participan de un proceso de desarrollo local que les interesa porque viven allí. No es como las entidades de capital donde el dueño y el capitalista puede vivir en cualquier lado y es un inversor. Al ser un inversor, va a tener interés en la remuneración al capital y no un interés personal en el lugar donde se desarrolla la actividad. En donde se desarrolla la actividad, el que es un inversor privado lucrativo
tratará de obtener el mayor beneficio posible y no es función de él o del capitalista ver qué sucede socialmente en ese espacio. Por lo tanto, nunca vamos a decir, nunca va a haber una autenticidad en el concepto del desarrollo local a un inversor privado lucrativo, porque en cualquier momento no vive más allí, aun suponiendo que llegue a vivir. En cambio, el socio de una cooperativa, de una mutual, de una asociación civil, de un club, si no vive allí, no es socio. No es socio. Por lo tanto, le interesa el desarrollo de su actividad económica, social en la entidad y le interesa el desarrollo del entorno porque vive allí automáticamente. Por lo tanto, estas entidades tienden a construir comunidad en la medida en que actúen coordinadamente y se junten. No nos sirve para hacer frente a un proyecto estratégico de capitalismo que las entidades asociativas no lucrativas estén actuando aisladamente y desincronizadamente. En la Argentina, recién ahora estamos viendo la unión estratégica entre estas entidades, entre los clubes, las mutuales, las cooperativas, las asociaciones civiles, las cooperadoras, las bibliotecas populares. Todo suma de un lugar económico, todo suma de un lugar social y todo suma desde un lugar cultural, que es lo que tenemos que cambiar fundamentalmente para cambiar lo económico. No vamos a cambiar nada económicamente hablando, no vamos a cambiar la tenencia que tiene la gente en el bolsillo si no cambiamos lo que tiene la gente en la cabeza. Tampoco podemos decir que es lo primero. Llegamos a construir cooperativas primero por necesidad y luego por convicción. A lo mejor primero viene la necesidad económica como para agruparnos y después, una vez que nos agrupamos, nos convencemos que no solamente resolvimos un problema económico, sino también resolvimos un problema social del entorno y también nos revalorizamos culturalmente porque automáticamente somos otro frente a la comunidad. Tenemos más autoestima en función que estamos parados mejor, por decir algo. ¿Parado frente a qué? ¿Parado frente a quién? Parado frente a la misma sociedad que antes nos miraba de distinta manera. Tenemos muchos ejemplos en ese sentido de cooperativas de cartoneros, donde el antes y el después es visible en la conducta, en la actitud, en la presencia, en el decir, en el sentir de la gente. Y eso está vinculado directamente al desarrollo local. En toda construcción de la economía social que va de abajo hacia arriba, no, digamos, en ese abajo y hacia arriba tenemos que juntarnos de tal manera de romper con estos malos ejemplos que nos está dando el capitalismo ahora de una manera exagerada, con los desequilibrios económicos que está dando. La riqueza por un lado y la pobreza por otro. No vamos a decir los 80 más ricos del mundo cuánto dinero tienen frente a los millones de pobres, que eso ya lo sabemos. Sino lo que vamos a decir es la tendencia a la concentración y al monopolio. Hay un ejemplo muy claro. Los países capitalistas más o menos bien organizados hacen referencia a leyes antimonopólicas. Si es necesario hacer leyes antimonopólicas, eso quiere decir que naturalmente el capitalismo tiende al monopolio. Si yo tengo que actuar, digamos, coercitivamente para atender a la no construcción del monopolio, va de suyo que si dejo todo al libre albedrío, se concentra hacia el monopolio. Entonces, todo el tema de la economía del mercado, de la competencia, digamos, es toda una estructura artificial donde se necesita generar una competencia, porque si no hay competencia, de alguna manera hay una concentración y hay monopolio. Y el Estado lo que hace es garantizar la competencia. Y nosotros encima nos subimos frente a eso y decimos, somos competitivos. Nosotros no somos competitivos, nosotros somos competentes, somos aptos, queremos hacer las cosas bien. Y si nos presenta una empresa lucrativa y tenemos que competir con ella, competimos, pero no es nuestro objetivo competir. Nuestro objetivo es cooperar. Ahora, con esto es imposible cooperar porque tenemos objetivos estratégicos distintos.
Entonces competimos porque no tenemos más remedio que hacerlo. Pero competimos desde la eficiencia, desde los objetivos y desde la organización. Y todo eso lo tenemos que hacer desde lo local. Y de una manera articulada, de una manera ordenada. ¿Para qué? Para evitar también un desequilibrio social. El desequilibrio económico está llevando un desequilibrio social donde la sociedad, si está desequilibrada, no está cohesionada. La convivencia no existe en función de que lo que no existe es un equilibrio social, económico y cultural, porque los diálogos que se presentan entre la gente son distintos y no son integradores porque no se entienden, no hay una comunicación profunda, digamos, no se entiende entre el que tiene muchísimo dinero con los valores, las relaciones, las lecturas que hace y su cultura con aquella persona que no tiene dinero ni siquiera para comer. No hay diálogo posible. Y si no hay diálogo, no hay una manera de integración, no hay construcción de sociedad. No hay construcción de sociedad, no es la palabra, no hay construcción de comunidad. Y nosotros lo que queremos desde el lugar de la economía social es la construcción de comunidad. Es que de la manera estratégica se junten todas estas entidades y armen un proyecto estratégico de comunidad. Nosotros los habíamos definido hace bastantes años, los pusimos en el 2016 en un congreso en Mar del Plata sobre el tema de la organización de las mesas de la economía social. Después, por suerte, la política pública tomó eso y ahora vemos que el INAES lleva adelante las mesas de la economía social, con características particulares, distintivas, con variantes interesantes. Y hay proyectos también donde hay lo que se llama municipios cooperativos, de tal manera que el sector público compre, digamos, demanden y consuman bienes de la economía social. El Estado no es un comprador marginal y hay que obligar al Estado, de alguna manera, a que el gasto público o la compra pública redistribuya ingresos. Nosotros estamos en contra en que el Estado sea redistribuidor. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que ser distribuidora previamente. Si ponemos al Estado en el compromiso de ser el único redistribuidor, va a haber una puja política enorme porque de alguna manera los ricos no van a querer que sea tan redistribuidor y los pobres sí. Si la sociedad es distribuidora antes de que el Estado actúe como redistribuidor, las pujas políticas serían menores. Nosotros eso lo entendemos, no hace falta ninguna elucubración rara teórica para entenderlo, pero no así las estructuras capitalistas, sobre todo el neoliberalismo. Entonces, construyamos comunidad a través de organizaciones asociativas donde lo económico no es lo más importante, pero es lo que primero genera cierta equidad. Si hay equidad distributiva, va a haber equidad social. Y si hay equidad social, es más posibilidades que haya igualdad de oportunidades para acceder a los bienes de la educación y de la cultura. Va a haber equilibrio cultural. Y eso lo da una comunidad en armonía, donde si el sector público desde arriba genera cosas en la misma línea, se produce una aceleración. Pero no perdernos y estar dependiendo solamente de eso. Construyamos comunidad de abajo hacia arriba, como para no morirnos, por decir algo, hasta que encontremos, digamos, que el sector público genere políticas públicas adecuadas. Que desde mi punto de vista modesto, a pesar de la crisis financiera que el Estado tiene, hay una intencionalidad redistribuidora en estos momentos. Dicho esto de una manera muy general, digamos, apresurada tal vez, quiero presentar después ahora a los dos ejemplos que a nuestro criterio desde un lugar teórico van en esa línea, van construyendo en esa línea, van construyendo comunidad. Y por lo tanto esos ejemplos en sus distintos lugares, en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, nosotros tenemos que cuidarlos. Tenemos que ponerlos permanentemente en el lugar, en la vidriera. Y cuando lo pongamos en la vidriera,
que sepan estas personas que tienen una doble responsabilidad: conservar y hacer crecer el proyecto, pero también que mostrar que eso es posible, porque el derrumbe de un proyecto de esa naturaleza nos derrumba la práctica concreta y nos hace rever muchas cosas de la teoría. La responsabilidad, por lo tanto, en este caso del proyecto de Devoto, es una responsabilidad importante. Y cuanto más se crezca estratégicamente, con un sentido teórico, con aplicabilidad práctica, más enemigos fuertes van a tener, ¿no? Y eso, de alguna manera, no hay que ser ingenuos y no hay que estar distraídos, ¿eh? Y sobre todo no hay que estar encandilados frente a luces que nos puedan atraer, donde nos están, digamos, haciendo, dicho como si fuera en el campo, pisando el palito, ¿no? Es decir, caer en una trampa. Esto, digamos, es simplemente para hacer una presentación del primer caso, del caso Devoto, y tengo el gusto de presentar a Domingo Benzo, contador público, que es gerente del Grupo Cooperativo y Mutual Devoto, que para nosotros es un punto de referencia muy importante. Podemos construir más fácil teoría en la medida que haya una práctica exitosa. Si a través de una práctica exitosa logramos teorizarla, la podemos trasladar automáticamente a cualquier lugar. Y no es necesario, de alguna manera, sacar fotocopias de eso, sino entender conceptualmente las cosas, porque cuando uno la aplica, la tiene que aplicar adaptada al lugar donde va a ir. No la puede hacer reproducir automáticamente. Por eso es que en este juego, práctica y teoría, en última instancia, el cooperativismo ha demostrado que ha sido primero la práctica y luego la teoría. Primero fue el ejemplo de Rochdale, donde un estatuto de una cooperativa dio origen a los principios y a partir de ahí se teorizó, pero fue a partir de una exitosa práctica. Hagamos lo mismo con esto, hablando de la red, hablando del desarrollo local y hablando de la integración de las estructuras en una comunidad. Mingo, un gusto tenerte con nosotros y te dejo en uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. Para mí un enorme placer estar acá con ustedes. Tengo que decirles que el marco teórico que hizo Jorge es exactamente lo que vivimos en nuestro pueblo. Todo fue necesidad y ahora veo que tiene todo un marco teórico que lo describió también Jorge. Realmente es eso, exactamente eso, lo que él iba diciendo. Él iba comentando y yo sentí exactamente que nos describía en la teoría realmente lo que pasó en nuestro pueblo. Yo vivo en un pequeño pueblo de 7.000 habitantes, quizás algunos menos, 6.800 habitantes, en el medio de la Pampa Húmeda, en la provincia de Córdoba, bien en el centro del país, en el medio de la nada, suelo decir yo, porque todo alrededor tenemos campos sembrados con trigo en este momento y después vendrá la soja y por ahí al medio el maíz. Y un pueblo donde por allá en la época, en la década del 70 hasta 1983, 85, era un pueblo que era totalmente deprimido, había tenido algunos problemas locales, algún intendente que comenzó una obra de pavimentación que finalmente no hizo, y esos fracasos producen en los pueblos un golpe que después es difícil de revertir, porque todo el mundo empieza a ser descreído, va a pasar igual que lo que pasó aquella oportunidad, y más en un pueblo piamontés como el nuestro, somos casi todos descendientes piamontés, creo que hay un solo judío, porque dicen que los judíos escapan de donde estamos los piamonteses, porque somos realmente muy agarrados, el piamontés es un ser humano casi diría egoísta, nosotros hemos podido cambiar eso gracias al cooperativismo, porque realmente tenemos como característica innata luchar por nuestra posición, porque así vinieron los italianos que vinieron a poblar nuestra Argentina, venían con un problema de guerra, con un montón de pobrezas, entonces veían la forma, siempre pensaban en la forma de acumular para poderse hacer una posición. Así que ese pueblo italiano deprimido en aquella época de los años 70, nosotros tuvimos una situación muy difícil que fue que la gente en nuestro pueblo se suicidaba. Lamentablemente batimos récord en la República Argentina en aquellos años
de gente que se colgaba, se ahorcaba, era una cosa muy fea, a tal punto que en el pueblo había un lugar, un pozo, que lo destruimos porque la gente iba a colgarse a ese pozo. Era como un símbolo, el pozo del ahorcado, y era horrible. Pero bueno, porque teníamos muchas necesidades, porque estábamos pasando mal momento, en el club prácticamente no teníamos agua potable, no teníamos gas, no teníamos cloaca, aún seguimos sin gas y cloacas, aunque estamos mucho más cerca porque el Estado ya trajo gas hacia la puerta del pueblo. Pero fundamentalmente había un molino harinero que se había cerrado, entonces dejó la gente sin trabajo. Yo en ese tema, por ahí hay una película que se hizo no hace mucho tiempo que recomiendo ver, a ver si me ayudan con el título, bueno, no me sale en este momento, que le hizo Darín, que realmente muestra un pueblo que cerró un molino y que realmente la depresión que produce en todo el pueblo. Nosotros vivíamos ese momento. Yo en mi época de estudiante estudié entre el 1974 y 1979, estudiaba en Córdoba, trabajaba toda mi carrera. Yo provengo de una familia muy pobre, mi padre era carbonero, embolsaba carbón, y tuve siempre que trabajar para poder estudiar, y me había hecho de muchos amigos de distintos pueblos de la provincia de Córdoba y distintos lugares del país. Y veía cuando yo los iba a visitar, y a la casa iba un fin de semana, y al otro fin de semana lo invitaba a mi pueblo que viniera a conocer mi casa y mis amigos. Y cuando iba a los pueblos de la provincia de Córdoba, me encontré que había un montón de ellos con un fuerte desarrollo o del mutualismo, del cooperativismo. En general, o uno de los dos, pero veía pueblos, qué sé yo, como en la ciudad de Corral de Bustos, con canchas deportivas enormes, jugadores famosos en nuestro país que habían salido de esa ciudad. Ni les cuento lo que aún es y sigue siendo y lo que viene haciendo desde muchos años el Club San Jorge, reconocido en el país, con una infraestructura que es increíble, y nosotros estábamos muy mal en ese sentido, en todo sentido. Entonces, cuando me recibí de contador, vuelvo a mi pueblo y con la idea de tratar de difundir la necesidad de imitar todos esos ejemplos. Teníamos que traernos el agua potable. Estábamos sin agua, el agua estaba a unos 20 kilómetros de nuestro pueblo, algo teníamos que hacer. Entonces fue así que allá, el 1 de marzo de 1983, junto a un grupo de vecinos, por eso lo que decía Jorge, primero está la necesidad, después el marco teórico, creamos la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y empezamos a juntar pequeñas cuotas de vecinos descreídos, que no creían que íbamos a llegar a traer el agua potable, pero era tanta la necesidad. ¿Se imaginan no tener agua en el pueblo? Significaba ir con bidones a unos tanques que la municipalidad todas las noches traía agua, y al día siguiente nosotros íbamos con bidones a buscar agua para tomar. Eso era lo más parecido a lo que de alguna vez, casi seguro que todos ustedes dibujaron el Cabildo de 1810, con la que vendía empanada, que generalmente era negra, no sé por qué le ponían negra a las que vendían empanada, y al aguatero, que el aguatero llevaba un palo así con dos baldes en la punta, que vendía el agua potable. En 1810, nosotros estábamos en 1980 y pico, y no teníamos agua potable en el pueblo. Y ese fue el comienzo. Fue así que en 1989 lográramos que viniera el agua. Tuviéramos el agua potable, abríamos la canilla y salía el agua como salía en cada una de las ciudades o pueblos vecinos que visitábamos. Ciudades, porque los pueblos en general estábamos sin agua. Y lo había logrado el cooperativismo. La necesidad era enorme. Ustedes se imaginan lo que fue para nuestro pueblo, y fue un boom de tal manera. La gente vio que con su aporte económico, chico, bien administrado, voy a decir honestamente, no me parece que administrar honestamente sea un mérito, siempre se debe ser honesto, pero habíamos logrado solucionar ese problema de esa necesidad. Al mismo tiempo, y como en otro grupo, como en otro aspecto económico, habíamos empezado a juntar dinero, y que también lo logramos, para automatizar los teléfonos del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía un sistema de teléfono
que había 100 teléfonos, una central telefónica, que en aquel momento era de Entel, que era un organismo nacional de teléfono, y que no podía ser más ampliada. Era un sistema con unas clavijas, es decir, una central telefónica que uno iba y si tenías que hablar desde Devoto a Buenos Aires, te presentabas en esa central telefónica y te decían, bueno, tenés 4 horas de demora. Y vos te ibas y a las 4 horas más o menos salía una llamada telefónica que la persona que estaba sentada en esa ponía una clavija en un número de teléfono y te comunicaba con Buenos Aires. Pero ustedes se imaginan que hablar a la ciudad de Córdoba significaba 2 horas de espera y era horrible porque muchas veces vos te ibas a tu casa y volvías a las 3 horas y media y te decían, uy, recién salió la llamada, la perdiste. Así que otras 4 horas de espera. Bueno, al mismo tiempo el agua potable automatizamos la central de teléfono, que en aquel momento ahora sería una antigüedad, había un telediscado que discábamos el número y podíamos comunicarnos directamente. Así que eran 2 aspectos que realmente habían significado para el pueblo un avance enorme, pero mucho más que el avance en lo tecnológico, porque realmente habíamos logrado 2 cosas, en solucionar el problema del agua potable y de los teléfonos, mucho más que ese avance, habíamos cambiado el paradigma en el sentido de que nunca podemos hacerlo. Habíamos logrado hacerlo. Y ese aspecto que a través del sistema cooperativo, a través de la unión, a través de los pequeños esfuerzos sumados, donde todos éramos absolutamente igual, porque el que tenía una mejor posición económica y el que tenía una peor posición económica, o acá en los pueblos son bastante parecidos, pero todos teníamos el mismo derecho de tener agua potable y de tener teléfonos. A partir de ahí, a nosotros se nos ocurrió ese mismo grupo de personas de clase media, muy de clase media, se nos ocurrió abrir lo que es dentro del mutualismo el servicio de ayuda económica. Copiamos a otros pueblos de la región que ya lo tenían y abrimos el servicio de ayuda económica. ¿Qué es eso? Un pequeño banco del pueblo, donde los vecinos depositamos nuestro dinero y eso nos prestamos dinero entre nosotros mismos, utilizando una figura del mutualismo que es el servicio de ayuda económica, un pequeño banco de pueblo. Nos decían el banquito del agua, porque veían como un banco vinculado a la cooperativa que había traído el agua potable. Nadie entendía que era el servicio de ayuda económica de una mutual, que se llama Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. Ese servicio de ayuda económica nos significó mucho. Ustedes saben que yo solía decir una frase que en el mundo no hay nada que dé plata como la plata. El dinero generalmente es usurero. Nosotros no ganando tanto dinero con el banco como el banco sí nos permitió ganar dinero para ir avanzando en otros aspectos. Y fue así que la misma mutual que tenía su servicio de ayuda económica empezó a prestar otros servicios. Teníamos un salón social prácticamente destruido, hecho en 1930, lo logramos restaurar y empezar a prestar los servicios relacionados con la cultura. Ese salón social empezó a tener su centro cultural, que era muy importante. Ese pueblo deprimido que yo le hablaba de la época del 70 hasta comienzo del 80, empezó a tenerse fe. Y fue así que ya nos planteamos para 1990 en adelante la necesidad de crear alguna fábrica para crear puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, si bien habíamos logrado levantar esa depresión, ya la gente no se ahorcaba, todavía nos faltaba generar alguna fuente de trabajo para que la gente se quedara en el pueblo. Ustedes saben que esa necesidad que el estudiante secundario terminara su secundario y se iba a estudiar a las ciudades de Córdoba o Santa Fe, nosotros estamos justo en el medio, después ese estudiante no volvía. Por lo tanto, nuestra sociedad, como todas las sociedades, si se va la gente que va a estudiar y no vuelve, se va la materia gris. Entonces nuestras posibilidades de desarrollo se ven achicadas. Esto ocurre como en el país. Muchas veces se decía, se van los científicos de nuestro país, se van al exterior, se va la materia gris. Y bueno, si se va la materia gris, no está la materia pensante. ¿Dónde? En las asociaciones civiles, en las cooperadoras de las escuelas, en la misma cooperativa. Es decir, se notaba esa falta de jóvenes estudiantes ya universitarios, profesionales, que nos faltaban en el pueblo. Fue así entonces que desde este grupo que había empezado con el agua potable, que había empezado con el teléfono, empezamos a pensar
y ya había desarrollado de alguna manera actividades en la Mutual, como tener una guardería para niños, como tener un subsidio de sepelio, que es una cuestión tan simple. Ponemos una cuotita cada uno para pagarle a la gente que fallece, porque lamentablemente el hecho de que le fallezca un familiar es una situación de muchísimo pesar humanamente, pero también económicamente. Yo no sé, pero acá en el pueblo un sepelio cuesta 150.000 pesos. Por lo tanto, fíjate qué simple sería, que es poner una cuotita cada uno para que cuando la persona que tiene esa situación tan difícil o desgracia familiar, entre todos la solucionamos. Y si vamos trasladando eso a través del tiempo, lo tenemos todo solucionado. Había en el pueblo, sí, pero hecho por empresas de afuera que cobraban una cuota muy alta, de la cual para mucha gente era inaccesible. Así que en ese momento era desesperante la necesidad de pensar de qué manera podíamos crear una fuente de trabajo. Bueno, en esa desesperación, en esa ambición, yo tuve la suerte de participar en una reunión que le pedimos al creador, al fundador de la empresa Arcor, que es un señor que se llamaba Fulvio Pagani, un gran trabajador, un hombre demostrado en nuestra zona, que es realmente era un emprendedor, realmente un visionario, y ahí le pedimos una audiencia y sentamos delante de don Fulvio Pagani, ahora su hijo es el actual presidente de Arcor, en estos días por ahí nombrado, porque parece que Arcor no tenía mucha gana de acceder a los precios cuidados, entonces vi alguna foto en algunos medios periodísticos. Don Fulvio Pagani nos recibió y le contamos: don Fulvio, nosotros queremos instalar en Devoto una fábrica para generar fuentes de trabajo. Y él nos preguntó: ¿una fábrica de qué? ¿Qué están pensando? Y nosotros le contestamos: no, mire, le venimos a preguntar a usted qué fábrica le parece que puede funcionar bien. Y él nos contestó: no, error. Si ustedes están pensando en poner una fábrica, piensen cuál es la conveniente para su pueblo, porque si yo sé qué fábrica da el resultado, la instala el propio Arcor. Así que piensen, vayan y piensen. Y cuando nos estábamos retirando, cuando nos estábamos retirando, me dio la mano don Fulvio Pagani y me dijo: vos tenés que pensar lo siguiente. Si vas a instalar una fábrica de aceite de girasol, en realidad él me dijo: si vas a instalar una fábrica de ballenita es una cosa que se ponía en la camisa. Veo las chicas ahí tan jóvenes que no deben tener idea de lo que es una ballenita, pero era una cosa de plástico que se ponía en el cuello de la camisa como para demostrar que la camisa estaba bien planchada y dura. Me dice: si vas a poner una fábrica de ballenita, no la instales en Devoto, que hay 5.000 habitantes para aquella época, instalala en Córdoba, que hay 2 millones, 1,5 millones, me dijo él, de habitantes. Porque anda donde está la gente, donde está la necesidad, y no te instales lejos de la necesidad. Esto que parecía una tontera, en realidad nos dijo todo, porque después empezamos a mirar, nos dio una audiencia para 40 días después, que nunca utilizamos. Dice: vayan, piensen qué pueden instalar, tráiganme 5 ideas y yo le digo cuál de esas 5 me parece interesante. Bueno, vinimos a nuestro pueblo y nos pusimos a pensar de lo que él nos había dicho, y ahí nos dimos cuenta que estamos en el medio de la industria láctea, ahora no tanto, la industria de nuestra zona o la producción de nuestra zona se trasladó más a la agricultura, pero en ese momento había mucho tambo, y nos dimos cuenta que había que hacer algo vinculado a la industria láctea, según el concepto de don Fulvio Pagani. Fue así que me arrimé a una planta de Sancor que está acá en Devoto, que en aquel momento tenía más de 400 empleados, que actualmente tiene menos de 100. Fíjense lo que sería nuestro pueblo si no hubiese estado la creación de nuestras fuentes de trabajo. La depresión, se había cerrado un molino y estábamos deprimidos. Sancor ahora se fue disminuyendo por un montón de razones que tienen que ver con lo financiero y algunas otras cuestiones, estaríamos otra vez súper deprimidos. Pero nosotros logramos suplir esa situación, porque me fui a hablar con el jefe de la planta Sancor y me puso un vasito de yogur sobre el escritorio y me dijo: si ustedes fabrican esto, un vaso de crema, nosotros estamos trayendo en Devoto una fábrica de crema, nos haría falta la fabricación del vaso. Y eso nos generó la idea, empezamos a buscar y bueno, viajamos a Portugal finalmente para comprar una máquina usada, una fábrica usada, no teníamos todos los recursos, sacamos crédito, hubo gente que nos ayudó con algunas garantías, qué sé yo, y arrancamos con una fábrica de envases. Fábrica de envases que la pusimos en marcha por allá en 1995, es decir, que tiene ahora 26 años,
Y en estos meses estamos vendiendo aproximadamente 60 millones de vasitos por mes. Fue todo un éxito, empezamos muy despacito, nos costó un montón ponerle en marcha, pero esa fábrica, el funcionamiento de la Mutual, el servicio de ayuda económica, ese banco de pueblo hizo que junto al comenzar a fabricar más la prestación de servicios públicos, que empezamos con el agua potable, después le fuimos agregando telefonía, después fuimos agregando el servicio más adelante de internet, el subsidio de sepelio que les contaba que existe, ir agregando distintos servicios que todos eran rentables, más el servicio de ayuda económica de la Mutual, que era rentable, nos iba generando recursos, más la fábrica, que después, posteriormente, fue rentable. En el primer tiempo no fue muy difícil, pero fue rentable. Juntar todos esos excedentes, todos esos recursos, nos hizo que siempre estuviéramos pensando cuál es nuestra próxima inversión, porque Jorge lo dijo claramente, no se distribuye en función del capital. En este caso, en Devoto no se distribuye nada. Todo lo que son excedentes se vuelve a invertir para crear una nueva fuente de trabajo y una nueva empresa que genere nuevos recursos para sumar a los recursos anteriores y seguir creciendo. Nuestro pueblo hoy es un rectángulo. Ustedes saben que las sociedades normalmente son pirámides. Tengo acá las sociedades son como esta pirámide, pocos ricos arriba, una clase media más o menos importante y una clase de pobres muy importante. Generalmente mucho más pobres que clase media y muchísimo menos que los ricos. Jorge dijo, si pensamos la plata que ganan los 80 principales ricos del mundo es casi obsceno. Anoche escuchaba que Tesla, el dueño de Tesla, es Max, superó los 290.000 millones de dólares de su capital. Terrible, 13% aumentaron las acciones. Entonces, es obsceno. En nuestro pueblo no. Somos todos de clase media. Algunos un poquito mejor, los que están arriba. Somos un poco más que media. Teniendo, ¿cuál es la diferencia? Y una clase que yo le llamo soquete porque no llega a media, ¿cuál es la diferencia? El que está mejor tiene su casa, tal vez un departamento en Córdoba, tiene auto el marido y a veces también su esposa, el auto un poco más grande y un poco más chico, o al revés, la esposa y a veces también el marido. Y el que no llega a media por ahí es el que no tiene automóvil, a veces no tiene casa en muchos casos, pero en el pueblo no hay ningún indigente, Todos comemos todos los días. Nuestros niños no hay ninguno desnutrido. Por supuesto, pasan cosas como que vino la pandemia y todos nuestros niños, absolutamente todos, tuvieron internet. Aquellos que no tenían internet en su casa lo tuvieron gratis. ¿Cómo? Y si el internet es del pueblo, ¿cómo no le vamos a dar al niño que por alguna razón no puede ir a la escuela? Y tenemos un internet, para que ustedes tengan una idea, la televisión por cable de nuestro pueblo, para los jubilados cuesta 900 pesos. La mitad de lo que cuesta en cualquier lugar de los que estamos aquí reunidos. Y entonces todo siempre está pensado en mejorar el ingreso y el servicio a la gente. ¿Qué sé yo? Les cuento que actualmente somos 4 cooperativas que funcionamos como grupo, una asociación civil que es el club, tenemos un club hermoso con 14 hectáreas, con un montón, con todas las actividades de básquet, fútbol, vóley, tenis. Esa es la asociación civil que está financiada absolutamente por la Mutual. Para lograr financiar el club inventamos una especie de rifa. Es un bingo que lo vendemos desde la Mutual. Hemos logrado armar una estructura donde vendemos alrededor de 35.000 bingos a todos los pueblos de la región y eso nos deja los recursos suficientes para sostener el club, inclusive lo superamos. Que sorteamos este año 60 millones de pesos durante el año, ya llevamos sorteado 20 millones, a fin de año hay 40 millones. Hacemos un evento a fin de año que juntamos unas 30.000 personas. Este año creo que podemos hacer un poco más porque el evento de fin de año que se hace el 11 de diciembre va a venir Abel Pintos y en este momento es una atracción en nuestro país y todos los años tenemos un artista distinto de los famosos y eso nos permite generar recursos para tener un club hermoso. Y esa es la asociación civil. Tenemos una fundación
que atiende a los niños, hacemos la integración de los niños con dificultades, le voy a llamar discapacitados. Se suele decir, a los profesionales no les gusta que diga discapacitados, los niños con necesidades especiales, que los integramos a la escuela. Tenemos una cooperativa para discapacitados. En Devoto no hay ningún discapacitado que pueda trabajar, que esté sin trabajo. Le damos trabajo 100% en esa cooperativa, que se llama Cooperativa Soy Vos, o en alguna de las entidades formales, es decir, aquellos que puedan trabajar formalmente, le damos trabajo como cualquier persona, porque hay gente que es minusválida, pero que se puede trasladar y tiene su capacidad intelectual intacta y por lo tanto le damos trabajo. Tenemos sordomudo trabajando, una chica con problemas de enanismo, que es la encargada de un sector muy importante de nuestra cooperativa de trabajo. Tenemos una cooperativa de trabajo que tiene una fábrica deportiva y publicitaria con 65 personas trabajando, trabajan en 3 turnos, las 24 horas. Tenemos la misma cooperativa de trabajo, atiende el servicio gastronómico del club, las fiestas que se hacen en el pueblo, en nuestro salón social que nombré desde un principio. Esa cooperativa de trabajo además recupera plástico, junta el plástico de post-supermercado, junta el plástico de los campos. Acá en nuestro campo habrán escuchado hablar alguna vez del silo bolsa, son unos chorizos que hay en los campos de 70 metros de largo, que dentro del plástico la gente del campo guarda la semilla para vender cuando le parece que es el mejor momento. Y entonces ese plástico, cuando sacan la semilla, lo tiraban, era un problema para el campo. Nosotros lo juntamos, hacemos pellet, con ese pellet hacemos bolsas de residuos. Esa fábrica, ese conjunto tiene entre el recuperado, la fábrica de bolsas, hacemos film stretch en esa misma fábrica porque fuimos invirtiendo y creciendo, hay alrededor de 50 personas. Tenemos una fábrica de dulce de leche, más un acopio de leche, que en nuestra zona la chique de Sancor significó que la leche sobraba y de alguna manera la recuperamos nosotros. Fabricamos dulce de leche heladero, que vendemos fundamentalmente en Buenos Aires. En la provincia de Córdoba hay una fábrica muy grande de helados que se llama Grido, entonces le vendemos el dulce de leche a Grido, más las heladerías de Buenos Aires, Cremolati, Seitú, y bueno, fábricas importantes, Fredo, nos compran el dulce de leche heladero en nuestro pueblo. Así que esta cooperativa de trabajo, más la cooperativa, la fábrica de envases, fue creciendo, fabricamos también botellitas de plástico, hacemos el llenado. Cuando ustedes compran un yogur, todo lo que está arriba del yogur, a veces cuando uno compra un yogur con cereal, eso también lo hacemos en Devoto. Bueno, fuimos creando 3 fuentes de trabajo fundamentales: la cooperativa de producción, que era la cooperativa del envase, que compró camión y tiene una empresa de transporte, compró unos silos y hace acopio. Es decir, fuimos creando y creciendo de tal manera que, como les dije, 4 cooperativas: la de servicio público, que le dije, internet, televisión, agua potable, telefonía; la cooperativa de discapacitados, que se llama Cooperativa Soy Vos, que, qué sé yo, prensan cartón, los chicos hacen algo de repostería y que van vendiendo; la cooperativa de trabajo, que es la que de alguna manera les conté que tiene fundamentalmente la fábrica de ropa y el recuperado; y la cooperativa de producción, que se llama Capi, que es la que tiene la fábrica de envase, tiene más de 280 empleados; una mutual, una asociación civil y una fundación. El conjunto, la mutual que yo les conté, que abrimos ese banco de pueblo, después fue creciendo y fuimos haciendo acuerdos con pueblos vecinos, y tenemos 8 filiales hechos con clubes de los distintos pueblos de alrededor, porque siempre tiene que estar el sentido de pertenencia, el ser local, que nos decía recién Jorge, es fundamental. Entonces, entre las 8 filiales, las distintas cooperativas y mutuales, actualmente somos alrededor de 500 personas que trabajamos, 540 específicamente, que trabajamos en este sistema. Entonces, además de los excedentes de la reinversión, están todos esos sueldos que mensualmente ingresan en nuestro pueblo. Para terminar, les cuento que actualmente, hace apenas 3 meses y medio, el 9 de julio de ahora del 2021, abrimos una proveeduría, hermosa proveeduría, instalada en un edificio nuevo que hemos hecho de 2.000 metros cubiertos, un supermercado de pueblo, donde les cuento que
el 82% de las familias de nuestro pueblo compraron en el mes de septiembre en la proveeduría. Es tremendo que vaya a juntar el 82% de la gente. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo entre el 10 y el 15 más barato de los 2 supermercados chicos que había en nuestro pueblo, pero que se abusaban. Ustedes saben que bajarle el costo del alimento de la gente es tremendo, pero además de bajar el costo, somos el regulador del mercado, porque estos comercios chicos que se abusaban tuvieron que arreglar sus productos, ahora los veo haciendo ofertas y está muy bueno que ocurra. 82% de la familia. En el mes de octubre, si contamos del 1 al 22, 23 de octubre, habíamos aumentado las ventas en un 13%, de las cuales seguramente hay 3% de aumento de precio y un 10% de crecimiento. Es decir, que capaz que ya estemos en el 90%. Nos vienen a comprar de pueblos vecinos. Es maravilloso. Estamos realmente muy satisfechos. ¿Cuál es el objetivo próximo? Poner otra fábrica. Estamos pensando en una fábrica de baldes para los helados. Estamos pensando en abrir una farmacia mutual, porque vemos que es realmente muy beneficioso para la gente. Entonces, la gente tiene el servicio de internet que le da la mutual, que estamos instalando fibra óptica al hogar, porque el excedente, la ganancia que tiene ese internet lo reinvertimos todo. Estamos el 100% de nuestro pueblo. Miren, me enteré esta semana que Devoto tiene 3.300 propiedades, lotes, y nosotros tenemos 3.000 usuarios de agua. Quiere decir que el 90% tiene el agua. Y el 10%, ¿saben por qué no lo tiene? Porque no la pidió, seguramente es un lote que no pidió, porque el 100% de la gente tiene agua potable. Tiene 2.300 familias, de las cuales 2.265 tienen televisión por cable. Los otros, alguno tendrá DirecTV, pero el 98%. Es tremendo. En Internet, ahí estamos en alrededor de 1.900, nos falta crecer un poco todavía. Ahí tenemos un 10% que lo estamos persiguiendo, porque seguramente tiene datos o alguno económicamente no puede. Es decir, a través de los servicios, a través de la prestación y fundamentalmente de la generación de recursos, hacemos que el club sea maravilloso. Hemos inventado este bingo que hace que la gente comprando eso, que la gente realmente compra para ganar, eso hace que sea socio del club y hace que no tenga que pagar cuota social. Para mí el sistema es maravilloso, cooperativismo, mutualismo, nos permite, el Estado nos da una ventaja que son las cuestiones impositivas. Lamentablemente en estos pueblos el Estado no llega, no se los visualiza, solo vienen los políticos en la época de elecciones y vienen a prometer cosas que después en los pueblos nos cuesta visualizarlo. El Estado no es regulador, pero nosotros trataremos, como dijo Jorge, primero, de ser los reguladores de nuestros propios sistemas y de cuidarnos de aquellos que nos enfocan, porque cada vez hacemos más ruido y cada vez tenemos más gente que nos está enfocando para tratar de demostrar que los sistemas no sirven. Nosotros estamos totalmente convencidos. Para mí esto es maravilloso, vivimos un sueño de poder, todo, hay cooperativas en los colegios, hay 2 cooperativas en los 2 jardines de infantes que tenemos, cooperativas escolares en el colegio primario, cooperativas escolares en los colegios secundarios, centro juvenil cooperativo, centro juvenil mutualista. Si ustedes nos preguntan, faltan cosas un montón, tenemos que luchar para tener pronto el gas natural, para solucionar problemas de cloacas, tenemos que trabajar más en cultura, que lo podemos hacer. Estamos trabajando mucho en lo que llamamos Cosmopolita Educa, con convenios con las distintas universidades, tratando de que nuestros jóvenes tengan acceso a la educación mejor de lo que la pandemia nos ayudó mucho para aprender que la virtualidad también es una forma de poder estudiar y que los jóvenes pueden trabajar y que pueden realmente educarse y estudiar. Bueno, sé que me excedí en tiempo, disculpas, me apasiona esto que vivo todos los días, me apasiona y me enamora cada día más, y vemos que podemos vivir en una sociedad justa. En nuestros pueblos no existen indigentes. Pobres, quizás, gente en mejor posición y otra menos, pero ¿saben lo que es saber que es un pueblo que no hay nadie que pase hambre? Debe ser muy difícil ser un rico y cuando uno va a guardar el auto, escuchar el llanto de un niño. Hay una canción de León Gieco que dice, cerrá la ventanilla que el niño que está pidiéndote en el semáforo puede robarte. Bueno, aquí esa realidad no la tenemos.
Nuestras puertas están siempre abiertas. Yo cierro la puerta de mi casa solo cuando no estoy. Cuando estoy al frente de la puerta de mi casa, jamás se cierra con llave. No hace falta. Nadie roba. ¿Saben por qué nadie roba? Porque no hay necesidad, porque hay trabajo. La gente, si tiene trabajo, no tiene ninguna necesidad de robar. Perdón por la extensión del tiempo. Bueno, no tengo más para decir. Bueno, muchas gracias, Mingo, por tus conceptos y por tu pasión. Voy ahora a presentar a Juan Carlos Urgiles. Tampoco es casualidad que Juan Carlos represente a una cooperativa de ahorro y crédito de las más importantes de Ecuador y que haya surgido esa cooperativa de situaciones muy complicadas. A lo mejor en el antecedente lo describe. Juan Carlos es el gerente general de esa cooperativa, que está en Cuenca, la tercera ciudad en importancia numérica de cantidad de habitantes del Ecuador, primero Guayaquil, segundo Quito y tercero Cuenca. Ciudad que por suerte conozco y por suerte conozco a Juan Carlos. Él es economista y bueno, y nos va a comentar sobre el tema del grupo cooperativo de Jardín Azuero. Así que, Juan Carlos, te escuchamos. Gracias, Jorge. He aprendido con Domingo de la importancia que tiene el encontrar la forma en invertir en la esperanza. Miren, ese es el eslogan de nuestra cooperativa. Y es bien importante. Miren, tal vez eso es lo más importante de todo. O sea, yo creo que lo más importante de todo es provocar esa quiebra causal perversa que nos tiene dando la vuelta en un sinfín que tritura las opciones de un futuro. Jorge nos ponía difícil al inicio. Nos puso difícil al inicio. Dijo, verán. Esa es la forma en la que él dice bonito, pero en el fondo nos está diciendo, verás, Domingo, verás, Juan Carlos, donde hacen tonteras, vas a vértelas conmigo, si no esta vida en la próxima, pero te la vas a ver. Eso nos dijiste, no, yo sé que lo dijiste más bonito, pero así en el fondo, así lo sentimos, Domingo y yo, ¿sí o no, Domingo? Así lo sentimos. Y entonces, la primera cuestión es cómo lograr quebrar ese círculo vicioso que nos encierra sobre nosotros mismos, que nos enclaustra, que nos encastra. Entonces, miren, yo vengo he trabajado 25 años ya en una cooperativa. Cuando entré a trabajar allí, me dijeron, oye, ¿para qué entras allí? ¿Qué vas a entrar en una cooperativa? O sea, entra en un banco, pero vos eres buen estudiante. Sí, estudiabas. O sea, ¿qué es decir entrar en una cooperativa? Y pues era el único lugar que me podía facilitar un trabajo, ¿no? Y no había cooperativa, porque había que hacer la cooperativa. Y el pueblo, igualito que en el caso de Domingo, el pueblo, luego de pasar una crisis muy fuerte, una crisis ecológica, un deslave que inundó el pueblo, terminó con más del 50% de las casas, pues estaba convencido, y yo creo que me convenció a mí. Yo era un joven citadino que por trabajo viajó a un pueblo que me enseñó a tener fe, no de la religiosa, pero sí fe en que es posible hacer las cosas. Me pasó cuando, y me pasa siempre, ¿no? Me pasa siempre, uno propone una cosa, pero como su manera de salida, o sea, tienes a la gente con problemas y le propones una cosa, y dices, veámonos, y uno está pensando en ese momento, ¿cuál será el día más difícil para que esta gente no venga y no te comprometas? Y yo digo, lunes a las 7:30 de la noche. Oiga, yo, ya, pues hay que ir a estar el lunes a las 7:30 de la noche, ojalá venga alguien, pido las llaves del convento, de un salón del convento, y yo que llego con las llaves, un poquito atrasado porque no importaba, llego, encuentro una fila de gente, había como 40 personas allí. Dice, bueno, ya estamos aquí para hacer las cosas.
Entonces, creo que a mí personalmente esta actividad de mis 25 años de vida aquí, ya más casi 26, me ha enseñado a tener fe en mí mismo. Es un pueblo que me enseñó a tener fe. Pero es un pueblo porque vive una angustia. Pero creo que lo más importante ahora es lo que decía, ¿cómo hacemos que las personas crean en sí mismos? Crean que es posible. Allí es importante romper con esas dependencias de que me van a dar algo, de que yo tengo que esperar ser un beneficiario. Y pasar de lo que podría ser una dependencia a un proceso de democracia económica y política. ¿Y por qué hablo de esto económico y político? Porque, miren, en Jardín Azuayo empezamos en una organización de personas para reciclar los recursos de las localidades. De tal manera que si el circuito económico se produce entre las personas y se ofertan bienes y servicios, paralelamente a este circuito económico se desarrolle un circuito financiero. Y el control de ese circuito financiero no es menor, porque uno cuando trabaja en la actividad de la economía real, ofertando algo, produciendo algo, es muy gratificante ver que se venden las cosas, que hay trabajo para las personas. Pero la posibilidad de dinamizar procesos más amplios está vinculado a que el circuito contrario al circuito económico real, el circuito contrario, que es el circuito financiero, abone a una economía más democrática, más apuntada hacia la vida. Y creo que esa es la razón por la que se creó una cooperativa como el Jardín Azuayo. No como un espíritu de dar crédito, no con un espíritu de captar ahorro y hacer inversiones y la gran banca y ver qué podemos hacer. No, se captó, se construyó esa estructura financiera con el objetivo de hacer que no se pierda el valor generado en el trabajo de las personas. El sistema financiero es muy perverso si bajo sus lógicas está el separarse de la economía real y financiarizar el manejo de los dineros. Y en esa medida, pues Jardín Azuayo asumió el reto de hacer algo que parecía difícil, gestionar los recursos financieros. Y en el Ecuador poco a poco hemos ido avanzando y hoy casi somos el 30% del sistema financiero, las cooperativas, con varias dificultades, matices y problemas. Creo que también cabe recoger también unas palabras de lo que decían aquí los compañeros sobre el aprendizaje. Yo, mientras estaban hablando, yo cogía unas notitas y decía, voy a decirles esto. Estas palabras son de Paulo Freire. Miren, la mejor, la mejor escuela es la vida. El mejor profesor, uno mismo. Y la mejor motivación, la necesidad. La construcción de una alternativa de cualquier tipo tiene que estar sembrada en la necesidad. Así como dijo, bueno, se necesitan vasitos, hagamos vasitos. Entonces, construir una organización como lo que es Jardín Azuayo en el primer momento implicaba el salvar salvar esa necesidad que había de financiar y de hacer que el dinero no se salga de nuestro circuito de producción. Pero es muy bonito pasar 10, 15, 20 años haciendo finanzas. Y las finanzas son hermosas, les diré. Uy, se autorreferencian, se autogeneran. Por ahí dijo que el dinero hace dinero. Efectivamente, así es. Y esto crece que da miedo. Pero hace unos 5 o 6 años,
gracias a Jorge y gracias a ustedes, mandamos a un grupo de compañeros a que visiten las cooperativas recuperadas allí en Argentina, guiadas por ustedes. Tuvimos acceso a Jorge y a su programa gracias a la Universidad Politécnica Salesiana. Vinieron a dar los cursos y a través de esos cursos pudimos conocerlos. Pero el rato que se van a ver, los compañeros regresan enormemente motivados. Y la frase así que clavó es: no queremos ser avestruces. Y digo, ¿cómo es que no quieren ser avestruces? Dice, claro, un gran cuerpo, pero con toda la cabeza metida en un agujero. La posibilidad de hacer de lo que hacemos un sistema alternativo, un sistema políticamente viable, económicamente sostenible, pasa por la capacidad de interactuar fuera de nosotros, de salir de la cooperativa de ahorro y crédito, en donde todo va bien y todo crece y es bonito, y poder intervenir en la generación de alternativas. Y allí se pensó 3 caminos. El primero, que tenía que ver con la intervención en la generación de significados, que es lo mismo que dijo Domingo. Hubo que hacer, hubo que traer agua, y cuando la gente es igualito que Santo Tomás, tiene que tocar la mano en la llaga para decir que realmente es cierto. El momento que abrieron la llave, yo cuando tú decías, Domingo, eso, yo me imaginaba la cara de la gente, la más descreída. Y a mí me ha pasado, es un placer verles. Yo me sé sentir así en el fondo, ya casi lloro del gusto, porque digo, ¿cómo se sentirán adentro? Y da uno un placer ver al más descreído abrir la llave y ver que cae agua. Hijo de mango. Todo su castillo de ego, de individualismo, se derrumba. Y nace la posibilidad, no solamente física, sino simbólica, de que otra realidad es posible. Ese pequeño cambio es tan difícil. Cuando yo hablo, antes más presencialmente con algunos compañeros, llegaban gente a la oficina, el que conoce, Jorge conoce la oficina, es bonita, es una casa antigua, y allí, estando allí, me dicen, oiga, pero lo que usted dice es posible. Yo le digo, oiga, usted está aquí. Y me quedan viendo, ¿cómo que usted está aquí? Digo, claro que estoy aquí, pues. Digo, entonces usted no haga preguntas, pues. No haga malas preguntas. Más para no decirle, no haga tontas preguntas, ¿no? Si usted está aquí, o sea, está sentado en donde está diciendo que será posible. Ahora, abren la llave y encuentran que cae agua. Ese momento es el momento de verdadero salto cualitativo en el imaginario de las personas. Y eso es bien difícil de producir. Domingo es bien difícil de producir. Les digo que he sufrido años, quinquenios, décadas para hacer alguna cosita de eso. Pero en donde está el centro de creación simbólica de los compañeros jóvenes que salen de los colegios, en donde todavía hay una ilusión enorme, ¿por qué haré de mi vida? Es en ese momento, en ese preciso momento, en donde hay que trabajar. Y claro, en el proyecto que les contaba, la primera cosa es, ¿por qué no institucionalizamos el sistema de formación? En donde podamos construir la semántica, ya para ponerlo así filáticamente, las palabras, los conceptos claros de que es posible hacer las cosas bajo otra racionalidad. Y eso nos llevó a proponer y a construir y a implementar y a regentar por el momento y con muchos sufrimientos un instituto de educación superior para los jóvenes. No para viejitos como los que estamos aquí, para más jóvenes. Para los que están saliendo del colegio y allí, en ese momento,
incidir en el imaginario de las generaciones que vienen. Y eso es bien importante, bien importante. Es la capacidad de reproducción de nuestro sistema. Aquí yo siempre digo ¿de qué sirve ser grande si no tienes capacidad reproductiva? El sistema capitalista tiene métodos altísimos para reproducirse. Nuestro sistema cooperativo, nuestro sistema social y solidario, ¿cuál es su método de reproducción? El órgano reproductivo de nuestra corriente de pensamiento y de nuestra filosofía y de nuestro sistema cultural es el sistema educativo. Pero no solo ese, el sistema de la comunicación también. Y hay que tenerlo presente. Hay un texto muy bonito que escribió el compañero ahí, se me va, de un 3 de febrero mismo, sobre el medio publicitario y la lucha que hay allí. ¿Dónde se construyen los imaginarios? En el sistema educativo. Entonces trabajemos en construir un instituto de educación superior. Segundo proceso, y con eso ya voy terminando para no alargarme mucho. El segundo proceso fue el desarrollar sistemas de apoyo al fortalecimiento de organizaciones que ya existen. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Vivimos un mundo en donde nosotros, los que estamos aquí, Domingo, no existes, ni tú ni yo. Para la academia no existimos. Somos casos de estudio, somos anomalías. Nos dijeron, usted es una anomalía. Y como era un medio académico, así yo digo, qué bueno que sea anomalía. Oiga, nunca le había oído a alguien que diga que es bueno ser anomalía. Cuidado, hay un tal Samuel Kunt que dijo que la anomalía es un problema para ustedes. Porque les plantea paradigmas distintos. Les plantea problemas inexplicables por la teoría que tienen. ¿Y ahora? Entonces, desde la práctica, construir una reflexión que se transforme en praxis, o sea, en reflexión práctica de nuevo, será letal. Y ese es nuestro camino. Entonces, el cómo trabajar luego en organizaciones y estar en la vida misma. Es durísimo. Eso sí que es macho. Yo a mis compañeros les sé decir, trabajan en eso, digo, yo quisiera estar en su cuerpito, digo, porque ustedes la experiencia que están cogiendo. Sí, pero si nos estamos dando contra la pared, digo, por eso mismo, pues, es tan difícil quedarse tanto contra la pared, les hace coger tal experiencia, que espero que cuando tengan mi edad no sean tan pendejos como yo. Disculparán la palabra. Y el tercera acción es que si las cosas que se producen no se comercializan, no se venden, no hay espacios para comercialización, simplemente caemos en la angustia del productor que no puede vender. Entonces, estamos insistiendo en sistemas de comercialización. Todos estos sistemas conectados, es economía real, pero todos estos sistemas conectados con el circuito financiero. Porque sería perverso que generemos mucho valor con nuestra producción, pero muy poco de ese valor se quede en el circuito económico local, porque simplemente respondemos a la financiarización y al sistema especulativo de la banca global. Gracias, Jorge. Espero no haberme perdido en el horizonte de lo que queríamos conversar ahora, pero me han ilusionado muchísimo, o sea, me han ilusionado muchísimo. Bueno, yo quería hacer un breve comentario antes del diálogo, teniendo en cuenta que toda la audiencia que tenemos aquí es argentina, para hacer algunas aclaraciones referidas a la cooperativa Jardín Azuayo, para que se entienda mejor el tema. La cooperativa Jardín Azuayo creó un instituto universitario, como si fuera una universidad, con carreras de tecnicaturas y de licenciaturas, con orientación hacia la economía social, ya habilitadas, ya puestas en funcionamiento. Y la conclusión para hacer eso es que ninguna universidad había garantías claras de que la formación de los jóvenes llevara a que los egresados tuvieran
un convencimiento referido al tema de la economía social. Es decir, no trabajar sobre la base de materias de universidades ya creadas, sino crear su propia universidad. Y lo ha creado a partir de una inversión muy importante. ¿Qué volumen, una pregunta, Juan Carlos, para tener idea, qué volumen de capital tiene la cooperativa y de depósitos? Ya, mira, el total de activos de la organización, o sea, todo lo que mueve, es unos 1.190 millones. 1.190 millones de dólares. Tenemos 68 oficinas, unos 600 corresponsales no financieros, o sea, en las tiendas. Tenemos en patrimonio unos 140 millones de dólares, 1.100 colaboradores, directivos, unos 800 directivos. Eso es las cifras, ¿no? Sí. Nuestro nivel de morosidad es extremadamente controlado a pesar de la semejante crisis. Para los que manejan finanzas un poco, unos 220% de provisión. La tasa de interés activa, un 20% más barata que todo el resto del sistema. La tasa de interés pasiva, un 15% más barato que la mitad más baja del sistema. O sea, mejor dicho, no sé si puedo compartir. Tengo aquí una lámina que quiero compartirles. A ver, veamos si me dejan compartir. Voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Perdónenme un ratito. No sé si me dejan. Si me ayudan para compartir. ¿Está habilitado, Guadalupe, ya se habilitó ahorita, sí, ya se habilitado. A ver, espérate. Sino que yo como estoy en esta, a ver, en esta sí. Aquí está. Mejor que dijo que no haga presentaciones, pero hice esta. Esta me gusta. Esta quiero mostrarles porque, esperen un minutito que se cargue. Creo que está. Ahí se ve. Sí se ve, ya. Sí, pero yo no veo. A ver, ahí está, ya muy bien. Ahí sí le veo. Miren, espero poder plantearle, vamos a ver, ahí está. Ya, ahí está, sí yo le veo en general. Miren, voy a plantearles, este es el modelo del sistema que les estoy hablando financieramente, de manera financiera. No puedo hacerle más grande. Bueno, discúlpenme, pero no puedo ver, no puedo. Bueno, aquí con lo que tenemos. Miren, aquí ustedes pueden observar los tres actores, los ahorristas, los que piden préstamo y los colaboradores. Jorge, en México hablamos hace más de 2 años sobre esto. Este es un modelo hamiltoniano, presa-depredador de 3 actores. Es un ciclo hamiltoniano. Los ahorristas quieren lo mínimo de tasa siempre. Los que piden crédito quieren la máxima tasa, los que piden crédito quieren la mínima tasa, los que piden ahorro la máxima tasa. Los colaboradores quieren su mayor sueldo. Pero ninguno de estos tres pueden entrar en equilibrio nunca. Matemáticamente no entran en equilibrio. O la tasa de interés activa es igual a la pasiva, pero no se pagan sueldos. O la tasa de interés activa es la más alta y solo pagando sueldos, pero se necesita pagar a los ahorristas. O la tasa de interés pasiva es igual a los sueldos, pero no hay de dónde sacar el dinero porque no hay ingresos. Solo hay gastos. Este punto de aquí es el punto teórico del consenso. Este es un dibujo matemático que simula la democracia económica. Los sujetos, conversando, llegan a ceder para lograr el punto de equilibrio. El punto de equilibrio que es teórico. Entonces, discúlpenme que les haya puesto este gráfico, pero lo que estamos hablando es de un sistema en donde las partes negocian. Si yo vendo otro producto, eso es finanzas, pero pongamos el caso de alguien que vende. Domingo, el que adentro del sistema están los proveedores, pero también están los consumidores, también están los trabajadores. Entonces, los tres tienen que ponerse de acuerdo en cuánto van a ceder en beneficio del otro. Y allí la razón comunicativa surge. La posibilidad del consenso a través del diálogo.
y del reconocimiento del otro, que es la base de la construcción de la sociabilidad, de la sociedad, del tejido social y de la cultura. Más o menos en un dibujo, no quiero extenderme más, Jorge, pero tal vez yo no estoy conectado con Argentina mucho más que con Jorge, un gran amigo, y otras personas más. Abierto a las preguntas, a las dudas, a los comentarios. Bueno, sobre la base de lo que comentamos, sobre todo de la exposición de Mingo y de Juan Carlos, si hay algunas preguntas, estaría bueno como para hacer un diálogo entre todos, ¿no? Es decir, o algún comentario, más que pregunta, algún comentario, gustoso de escucharlos, ¿eh? Así que adelante el que quiera. Si no hay preguntas, yo les pregunto. También. Jorge, ahí Daniel pidió la palabra. Daniel Pons. A Daniel, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, algunos ya me conocen porque fueron profesores míos, son profesores míos. Otro me llamo Daniel Pons, soy de Argentina, de un pueblito llamado Tirizá, que tiene 3.000 habitantes, perdón, 6.000 habitantes. Resulta que la pregunta, tendría dos, pero para que puedan estar todos, puedan participar, una va a ser para Juan Carlos, porque nosotros estamos iniciando con compañeros míos de la maestría, un trabajo en toda la provincia a través de el rectorado, que larga la semana que viene, que son proyectos de formación en cooperativismo, ¿no? Que no lo voy a explayar para no robar tiempo. Pero digo, el objetivo, una de las miradas, los mojones que tenemos, es tratar de crear justamente lo que ustedes hicieron en Ecuador, porque San Luis tiene muy poca cultura cooperativista, muy poca cultura, tiene apenas 37 cooperativas en toda la provincia, la mayoría de servicios. Bueno, y con la motivación que tuvimos en el curso y esta preocupación que tenemos, estamos en eso. Y nuestro mojón es llegar a tener tecnicaturas, un instituto superior. El trabajo es muy largo, muy complicado, muy burocrático, pero estamos en el proceso de instalar las necesidades y las demandas educativas. La pregunta concreta, Juan Carlos, es brevemente, cómo pudieron llegar o cuál fue el proceso para llegar a donde llegaron. Gracias. Gracias, Daniel. Yo creo que dos cuestiones importantes. No es posible constituir un instituto o un sistema educativo si es que no hubiera alguien alguien que ayude en el financiamiento, porque eso es bien importante. Hace años, Jorge nos dijo, ya, si de unos centavitos de cada transacción que se hace en el sistema financiero se mandara algo a educación, sería muy potente. Tomando las palabras de Jorge, estos compañeros decidieron, de aquí de la cooperativa, que del excedente de la institución financiera, el 15% se destine 7% a becas para el financiamiento, para la capacitación de los jóvenes de colegio que van al instituto, y el otro 7% a la formación, a la financiamiento de la digamos, del acompañamiento técnico y de la comercialización. Entonces, eso es fundamental, porque si no hay esa conexión, es lo primero. Y lo segundo, que es el otro polo, el primer polo es el financiamiento, el otro polo es la cercanía al territorio. No se trata de hacer publicidad de dónde vienen los alumnos, no, se trata de estar cercano a esas organizaciones que existen en los diferentes espacios, en los pueblos, en las ciudades, organizaciones de gente que, oiga, tiene un club, hace voluntariado, gente que tiene algo que le pica, algún prurito que le mueve por pensar en el otro. Esos son
Ese es digamos, el caldo de cultivo en donde deberían instalarse. Esas dos cosas podría decirlo en el corto plazo. Gracias. Bueno, la otra pregunta, Daniel, que tenías. Sí, es para el señor Benzo, un enorme placer haber escuchado su relato, realmente me caló hondo, que nosotros estamos rodeados de pueblitos muy chiquitos, que curiosamente, vaya a saber por qué extraña razón, o tal vez no tan extraña, no, desde los organismos de gobierno quizá no estimulan, no ven con muy buena cara, tal vez con algunas razones, por algunos errores que se han cometido quizá en algunas pseudocooperativas, pero digo, no hay tanto del poder político, realmente, o no sé si apoyo o esperanza en esta idea de los representantes municipales. En esa línea, le quiero formular la siguiente pregunta. Si ustedes en su pueblo hallaron viabilidad política, hallaron, digamos, para ese desarrollo, claro, desarrollo local, impresionante, pero si tuvo la pata política, digamos, o si fue tipo un modelo como algunas cooperativas mexicanas que están todo al revés, ¿no? Digamos, en oposición a los intereses de gobierno que apoyan de alguna manera a los intereses privados. No sé si se entiende la pregunta. Perfectamente, perfectamente. Te tengo que contar te voy a contar dos cosas. Primero, Daniel, que había una cooperativa, había una empresa en San Luis, en Concarán, una fábrica de ropa que cerró y tenía como 90 empleados y bueno, los empleados se juntaron, formaron una cooperativa que se llama CUP, Cooperativa Unida por Siempre, y nosotros desde Devoto le fuimos a dar una mano porque para nosotros era mano de obra que nos ayudaba al crecimiento y actualmente creo que quedan unas 60 asociados a esas cooperativas y le hemos colaborado desde Devoto y ellos ya están funcionando, tienen su propia administración y somos socios en algunos emprendimientos productivos, específicamente le hemos estado vendiendo a algunas empresas ahí de San Luis, inclusive el mismo estado de San Luis, pero siempre ese desarrollo que nosotros hemos tenido, nunca tuvimos ningún tipo de colaboración del Estado político que no sea el del propio cooperativismo, que tampoco nos da mucho apoyo económico porque no tienen muchas posibilidades, pero por lo menos apoyo institucional hemos tenido. No así del sector ni municipal ni provincial. Te cuento una anécdota. El actual intendente de la ciudad de Córdoba, se llama Martín Yarlora, una persona de la que soy amigo hace un montón de años, fue intendente de una ciudad muy cercana que es San Francisco. Antes de ser intendente de Córdoba fue diputado nacional y vicegobernador. Cuando era candidato a diputado nos vino a visitar, como vienen siempre los políticos, en esta época nos visitaron todos, y estaba en la parte del recuperado de polietileno, que para nosotros el recuperado es el sector donde trabaja la gente que sociocultural, no, socioeconómicamente es un poco más bajo, porque el trabajo en el recuperado es trabajar con basura, no es nada lindo. Y Yarlora me pregunta si podía hablar con una de las trabajadoras de la cooperativa de trabajo. Y le dije que sí, que no había ningún problema. Y se arrimó, le preguntó a una mujer que se llama Liliana. Liliana no tiene filtro, dice lo que piensa. Y le preguntó si estaba conforme con su trabajo. Y ella le contestó, sí, la verdad que esto me permite vivir dignamente y fundamentalmente no tener que depender de ustedes los políticos. Porque ustedes me dan el bolsón, pero me obligan a votarlos. Y vos sabés que ese símbolo, porque después Yarlora se retiró y cuando nos íbamos yendo me cuenta esto, y me pareció maravilloso. El trabajo, la independencia de lo que genera el sistema cooperativo
la independencia que le genera a cualquier necesidad política o de dependencia de los gobiernos, le da libertad a la gente. A mí me parece maravilloso, siempre lo cuento, porque si vos la conocieras a Liliana, una gran trabajadora, una mujer de rasgos duros, porque su vida fue muy dura, madre de 2 hijos, soltera, siempre viviendo con limitaciones, con gran esfuerzo, que hizo estudiar a sus chicos. Liliana es un ejemplo. Y esa respuesta me dignifica y me permite votar a quien quiero. Y a mí me parece maravilloso. Así que, si te sirve para responder, los políticos no les gusta nuestro sistema, porque los independiza. Por ahí no sé si quieren pobres, pero le gusta que la gente dependa de alguna manera de ellos porque asegura votos. Nuestra gente no tiene la necesidad de votar absolutamente a nadie, tiene toda la libertad ideológica. Acá en estos días pasaron candidatos de todos los partidos y yo a todos le abro la puerta que hable con la gente. Yo no sé qué piensa cada uno de la gente que está sentada ahí, si le gusta el político que está al frente o no. Tampoco le importa a la gente si me gusta a mí o no. Y yo no tengo ninguna preferencia. En el fondo, las políticas son todos iguales. Algunos más de derecha y otros más de izquierda. Pero lamentablemente, en nuestros sistemas políticos, en los últimos, diría, 50 años o quizá más, no nos sacaron de la pobreza de la gente. Es decir, cada vez pareciera que la medida de la cantidad de pobres es una forma de que los políticos se echan en cara. Vos tenías el 48%. Pero vos me dejaste el gobierno con 50, como si decir que hay el 50% de pobres fuera una medida. Es desesperante. Entonces, la verdad te tengo que decir que para nosotros, los políticos, gente que pasa en algún momento y a los que no les pedimos, con que no nos saquen, ya nos quedamos muy conformes. Así que eso es lo que sentimos. No sé si está bien, te digo lo que siento, Daniel. Muy bien. Bueno, Liliana sin filtro y Benzo sin filtro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, voy a hacer algún comentario entonces. A ver, nosotros en este diálogo que tenemos o que queremos presentar, en este caso relacionado con nuestro curso de posgrado, exponemos temas, ahora el tema del desarrollo local, con 2 ejemplos importantes, y vamos tratando de generar, digamos, comentarios o discusiones o diálogos con los que se inscriben, a manera de interesarlos también por el curso en sí, ¿no? Por eso que tenemos dentro de los 2 miércoles que viene también vamos a tener comentarios sobre otros temas. Como dijo Juan Carlos, la difusión y lograr la inscripción de gente para atraerlos a estos espacios es muy importante porque es la reproducción de la subjetividad de la gente, ¿no? Del convencimiento. Hay una palabra que siempre nosotros repetimos, que el capitalismo vence, y en cambio nosotros convencemos. Y para convencer es mucho más difícil que vencer, porque vencer es decir, bueno, te ordenan, sos empleado, tenés que obedecer, y ahí te vencieron. En cambio, cuando todos somos iguales, todos resolvemos con un voto, hay que convencerlo a la gente, cosa que es más difícil. Y nosotros estamos en la etapa del convencimiento, de la educación, de que la gente se inscriba a estos cursos, que no es fácil porque de alguna manera, en lo que decía también Juan Carlos, la comunicación existente no nos ayuda mucho, sobre todo los medios dominantes, a que lleguemos de una manera clara, mientras que otros pueden llegar de una manera coercitiva, pero tienen la estrategia de marketing suficiente como para llegar. Entonces, la difusión que ustedes puedan hacer si se inscribieron y se anotaron a esto es porque de alguna mente tienen interés, no para que se inscriban, sino para que divulguen que en las universidades argentinas hay muchas actividades que se están haciendo, que nos cuesta mucho a nosotros hacer estas actividades, porque si
exploráramos las bibliotecas de todas las universidades públicas del país y sacáramos la cantidad de bibliografía que existe vinculada con, directa o indirectamente con la economía social, es de una cantidad ínfima comparada con todo el resto de la bibliografía. Y la bibliografía es lo que influye en la gente, es lo que va a leer el alumno, es lo que el alumno se nutre, ¿no? En última instancia, si algún alumno lo llevamos a una universidad o lo llevamos a otra universidad, cuando termine de estudiar, va a ser una persona o va a ser otra persona. Y eso, lamentablemente es así, ¿no? Lamentablemente sí, porque el grado de influencia que tienen los programas o un conjunto de docentes que tengan un programa coherente es muy grande, es muy grande. Así que ustedes que están en este espacio de la economía social, presumo que están porque se inscribieron para escucharnos, para nosotros de una universidad pública nos resultaría muy grato que difundan lo que estamos haciendo. Que difundan lo que estamos haciendo de un lugar teórico y que visualicen desde un lugar práctico todo lo que se está haciendo. El caso de Domingo, el caso de Juan Carlos. Bueno, si hay alguna reflexión, lo escuchamos. Bueno, Marina, si no hay nada, Vamos, creo que estamos en horario también como para ir despidiéndonos y agradecerles nuevamente a los invitados y bueno, a todas y a todos quienes se conectaron y estuvieron ahí atentos escuchando. Invitarlos, ahí Guada pasó toda la info por el chat a la próxima charla de este ciclo, donde vamos a conocer la experiencia de la cooperativa de cuidadoras de Mar del Plata y sobre todo también el trabajo que viene haciendo la red de cooperativas de cuidado a nivel nacional. Así que bueno, sí, bueno, yo invitaría entonces a Juan Carlos y a Domingo que hagan el cierre, que algunas reflexiones finales, y les agradezco enormemente su buena voluntad y su participación. Así que adelante Domingo y después adelante Juan Carlos. No, solo decirle a Juan Carlos que quedé impresionado, que ahora lo quiero ir a ver. Te voy a ir a visitar, Juan Carlos, estoy impresionado con lo que hicieron, la cantidad, las cifras que nombraste. El cuadrito es mucho menos que todo lo que hacen y realmente así que voy a ir a visitarte. Muchas gracias, Jorge. Gracias a toda la gente, a las chicas que siempre están. Nosotros, si no les cae mal, nosotros el miércoles que viene vamos a participar de la exposición. Tenemos mucho interés porque en Córdoba, a través de la Federación de Mutuales, se está organizando una cooperativa de cuidadores. Así que necesitamos ejemplos, vínculos, gente que ir a ver. Así que vamos a participar. Lo veía recién a Héctor Acosta, que es uno de los impulsores. Así que si no les molesta, vamos a estar, ya les saqué una foto al link, nos vamos a anotar para participar. Un placer. Gracias a ustedes. Me encanta la posibilidad de poder contar nuestras experiencias porque me saco la gana de decir un montón de cosas. Y bueno, a disposición. Un gustazo. Compañeras, compañeros, miren, una alegría siempre poder estar con ustedes. Es importantísimo estar juntos, sentirnos juntos y actuar en conjunto. Miren, lo peor es abandonar los sueños, pero el rato que nos sentimos juntos, para mí estos espacios son bien importantes. No es tan fácil, Domingo. Todos los días uno tiene que batallar, no tanto con las cosas que pasan, sino con las cosas que se piensan sobre lo que puede pasar y lo que pasa. O sea, el afecto es importantísimo en nuestras relaciones. El sentirles a ustedes, aún así, a miles de kilómetros, distantes, varias horas de vuelo, pero presentes allí, para mí es una alegría enorme. Creo que es una terapia, así es que gracias, Jorge, por la terapia. Lo dijo también Domingo. Domingo dijo que les permitía salir, desahogarse, ¿sí? Pero es porque necesitamos sentirnos juntos.
necesitamos pensar colectivamente y necesitamos también actuar colectivamente. Entonces, gracias por el espacio. Ustedes saben que haciendo turumbas, como dicen acá, siempre estamos para apoyar y para construir en conjunto. Gracias, Jorge, gracias. Por ahí le veo a Florencia, que me da mucha alegría ver a los tiempos. Cuídense. Bueno, bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos, saludos, una alegría en podernos encontrar. Bueno.